Bienvenido a un nuevo estudio bíblico de la Palabra de Dios. Qué bueno saber que sigues interesado en estudiar las Escrituras. Por eso, ahora en esta oportunidad vamos a tener un nuevo estudio de una doctrina de la Palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a tener un tema importante que vamos a compartir este tiempo, es sobre la iglesia. Vamos a empezar definiendo la palabra iglesia. ¿Sabes qué significa? Bueno, a veces muchos tampoco lo saben, pero de repente tienen una idea. Pero la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, ¿no? Que significa en castellano, ¿no?, llamados afuera. Por eso es importante definir bien esa palabra. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos han usado mal la palabra iglesia por la ignorancia de su definición. Algunos piensan que la palabra iglesia significa al edificio donde nos reunimos cada semana. O de repente algunas sectas falsas también son llamadas iglesias. Pero la iglesia en sí es el cuerpo de Cristo y la esposa del Señor Jesucristo. La iglesia está compuesta por todos aquellos renacidos, ¿no?, aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, por lo cual ya lo estudiamos. Ahora veremos lo que es la iglesia local. La iglesia local está compuesta por todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y se reúnen en un determinado lugar, con el propósito de compartir, orar, estudiar la Biblia y servir a Dios. La iglesia local es visible porque pueden juntarse todos en un mismo lugar determinado. La iglesia local es una iglesia autónoma o independiente. ¿Qué significa esto? Que sobre la iglesia donde tú y yo nos congregamos no hay otra autoridad encima de la iglesia, ¿no? No hay otra institución, otra organización, ¿no? Por eso que somos una iglesia independiente y autónoma. Ahora, si la iglesia es un cuerpo, debe tener una cabeza. Vamos a la palabra de Dios para ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23, dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. La Biblia dice que la cabeza del cuerpo es Cristo. A veces equivocadamente piensan que la cabeza de la iglesia es el pastor. No, la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, ¿qué es el pastor? El pastor, porque Cristo es la cabeza. Pero también debemos tomar en cuenta quiénes son los miembros. Si Cristo es la cabeza, entonces ¿quiénes son los miembros, ¿no?, realmente de esa cabeza? 1 Corintios capítulo 12, vamos a ver lo que dice Pablo al respecto. 1 Corintios 12, 27 dice así la palabra de Dios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo somos todos los que hemos recibido a Cristo, componemos el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que tú y yo estemos unidos, porque somos el cuerpo de Cristo. No podemos separar el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos unidos, ¿no? Donde tú vas, va tu cuerpo, ¿no? No va parte del cuerpo. Todo siempre está unido. Por eso es importante que estés unido a la iglesia del Señor. ¿Cuáles son las actividades en el cuerpo de Cristo? Eso es algo muy importante que debemos saber. La primera actividad del cuerpo de Cristo lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en la iglesia, tú y yo, es congregarnos. Tenemos que aprender a reunirnos cada semana con la iglesia del Señor. Por eso que no debemos faltar a la iglesia. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios y a su iglesia. Y de esa manera aprendemos a amar la iglesia del Señor. Por eso es importante esta actividad. Debemos separar ese día donde la iglesia se reúne para que estés en la casa de Dios. Pero también otra actividad de la iglesia está mencionada en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. ¿Qué cosa más hace la iglesia o practica la iglesia? Hechos 2:42 dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia se reúne también para poder perseverar en la doctrina, o sea, en la enseñanza de la palabra de Dios. Es importante que tú estés en la casa de Dios, que es la iglesia, para que puedas aprender la palabra de Dios. Pero también dice la Biblia que también es para tener comunión unos con otros. Es importante que estés en la iglesia para tener comunión con otros hermanos. No puedes vivir tu vida cristiana aislada. De repente hay muchos que dicen, bueno, yo ya tengo a Cristo, pero no voy a la iglesia. No, si tú tienes a Cristo, si ya has recibido a Cristo, creo que por eso estás estudiando la palabra de Dios, tienes que entender que ir a la iglesia no es una opción. Eso es una necesidad porque somos el cuerpo de Cristo, para animarnos unos a otros. Pero también la Biblia dice otra cosa, el partimiento del pan. Cuando hablamos del partimiento del pan, estamos hablando de una ayuda mutua. Es importante también que estemos juntos como iglesia para poder ayudarnos unos a otros, ¿no? Nos necesitamos porque somos el cuerpo de Cristo. Para eso debemos estar juntos. Y también dice las oraciones. Es importante que estemos juntos en la iglesia para orar. Necesitamos orar. Algunos dicen de repente, bueno, yo oro en mi casa, pero ¿para qué voy a la iglesia? Porque es un mandato, pero también porque somos un cuerpo y debemos estar unidos. Necesitamos estar en la casa de Dios para orar. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo que dijo, mi casa será llamada casa de oración. Por eso estamos en la iglesia, para poder orar unos por otros. ¿Tienes necesidades tú en tu vida? Seguro que sí. Por eso debemos orar. Pero ¿cómo vamos a saber si no estás en la iglesia? Es importante la oración para poder estar juntos buscando la presencia de Dios. Estas actividades nos ayudan a crecer espiritualmente. Por eso debemos estar en la iglesia para estar animados y no enfriarnos espiritualmente. Te voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, podemos pensar de repente como una chimenea, ¿no? Donde ahí está la leña y ahí está prendido el fuego. Mientras está la leña ahí con el fuego prendido en la chimenea, todo está bien. Pero si sacamos una leña fuera de la chimenea, entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar prendido, pero pasa el tiempo, va a empezar a apagarse. Después se va a enfriar y ya no va a ser igual. Para que nuevamente esa leña pueda estar nuevamente en el fuego, necesita volver a la chimenea. Y así es también con el cuerpo de Cristo. Si nos apartamos de la iglesia, nos vamos a enfriar. Y eso no es bueno para nuestra vida espiritual. Debes estar en la casa de Dios. Pero también queremos terminar este estudio hablando cuál es el propósito del cuerpo de Cristo. La iglesia siempre está en actividad. La iglesia siempre estamos haciendo cosas. Tú ya sabes cómo es la iglesia donde tú vas.
Siempre hay actividades, siempre hay anuncios, siempre hay muchas cosas que hacemos. Pero ¿sabes? Hay una actividad importante que siempre debemos hacer en la iglesia y no perder ese enfoque. Y eso lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 28. Dice así la palabra de Dios en Mateo 28, 19. Dice el Señor Jesucristo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El propósito principal de la iglesia es hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Bueno, el libro de Marcos lo explica claramente en capítulo 16, versículo 15. Jesús le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia se establece para cumplir la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Hacer discípulos predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres parte de la iglesia, es tu deber predicar el evangelio, hacer discípulos. Pero ¿hasta dónde nosotros tenemos que llegar haciendo discípulos? El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, habla de este tema. Es importante que podamos recordar lo que dice este texto bíblico. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El deber de la iglesia es llevar el evangelio, cumplir la gran comisión hasta lo último de la tierra. Ya sé qué estás pensando. Es imposible, pastor. ¿Cómo voy a llevar el evangelio yo hasta lo último de la tierra? Sí se puede. Y eso es justamente hablar acerca de hacer misiones, ¿no? Quién sabe, tú no vas a llegar hasta lo último de la tierra, pero la gran comisión sí es un mandato. ¿Y sabes cómo podemos hacerlo? Por medio justamente de nuestras oraciones. Y también ya hablaremos en otra lección acerca de poder apoyar, ¿no? Cómo apoyar la predicación del evangelio en otros lugares del mundo. Pero también a la vez tenemos que recordar algo importante, ¿no? Es que Jesús murió por todo el mundo. Por eso el apóstol Pablo decía algo muy importante en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces no debemos avergonzarnos de nuestra responsabilidad, que es llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás preparado? ¿Sabes cómo llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es importante que tú sepas presentar el plan de salvación. Para eso te tienes que recordar lo siguiente. Lo primero tienes que recordar es que Dios odia el pecado. Porque si tenemos un mensaje que compartir, entonces debemos saber cómo compartirlo. Entonces, lo primero, que Dios odia el pecado. Eso es importante que nosotros podamos saber. El segundo punto es que el hombre es pecador. La Biblia dice bien claro que todos hemos pecado. Y la tercera cosa es saber que solo en Jesús hay perdón, hay salvación. Y eso también lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Pero también a la vez tenemos que tomar en cuenta que para que podamos ser salvos, tenemos que creer en Jesús y aceptarlo en nuestro corazón. Si deseas aprender más cómo presentar el plan de salvación, búscame el día domingo en la iglesia o mándame un mensaje para darte un material o un folleto o un apunte de cómo presentar el plan de salvación. Es importantísimo que tú puedas saber eso, porque es tu misión llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga. Espero que este estudio te haya ayudado a saber un poco más sobre la iglesia donde tú asistes. Y ya sabes, repasa los versículos, vuelve a ver el video
y espero verte en la próxima lección porque seguiremos hablando sobre la iglesia.